Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes, noches. Sí, ¿Qué tal, profe? ¿Cómo andamos? todo bien, profe. Y bueno, profe, en consideración al tiempo por quienes se conectaron, vamos a iniciar nomás ya, profe, la clase de hoy. Perfecto. A tu cargo, profe. Bueno, gracias. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Están ahí? Sí, buenas tardes, profe. ¿Qué tal, Lourdes? Bien, como dijo la profe, en honor al tiempo y a la gente que fue puntual, comenzamos. Este es el anteúltimo, la anteúltima clase. ¿M? De repente ya vamos a ir redondeando conceptos para la hora del práctico. Este es un tema bastante interesante porque es prácticamente lo que vamos a abordar día a día con nuestros pacientes post-COVID. Bien. Si no hay ninguna pregunta o acotación antes de empezar la clase, o sea, aguardo un ratito a ver si alguien tiene ganas de hablar, aportar o preguntar. Fanny. Parece que no hay nada, ¿eh? No hay ninguna duda aparentemente. Bueno, entonces damos comienzo a esta. Fanny, ¿querés compartir algo? Creo que, profe, te silencié sin querer, profe. Bueno, entonces, si no hay dudas, comenzamos. Bueno, se habla bastante actualmente del síndrome post-COVID o COVID persistente o long COVID. De repente vamos a escuchar inclusive otros sinónimos refiriéndose a una serie de síntomas que presenta el paciente que se recuperó de la infección de COVID a lo largo de las semanas siguientes a su alta, ¿sí? Incluso meses. Entonces, hoy vamos a hablar justamente sobre este síndrome y sus características particulares como para poder comprender mejor de qué se trata. Bien. Entonces, los pacientes que superaron, que pasaron el episodio de infección aguda del COVID, generalmente refiere o se observa la persistencia de síntomas clínicos más allá del tiempo que se da por finalizada la fase aguda de la enfermedad. O sea, en una fase en donde se considera curada la infección, el paciente sigue presentando ciertos síntomas que suele persistir en el tiempo, como dije, que puede ir de semanas a meses. Bien, esos síntomas que presenta el paciente después de finalizar la fase aguda es lo que se denomina o se conoce como el síndrome post-COVID o COVID persistente. Todavía no existe un consenso a nivel mundial, ¿sí? O por la Organización Mundial de Salud, como para dar una definición exacta o un nombre exacto a este síndrome. Nosotros nos vamos a referir a él como síndrome post-COVID, pero van a encontrar seguramente en distintas, o sea, si se ponen a investigar, con distintos nombres o sinónimos. Bien. Entonces, como les dije, todavía no se llega a un consenso para una definición exacta, pero todos llegaron a un acuerdo de que se trata de un conjunto de síntomas que persiste más allá de una vez finalizada la fase aguda de la infección. Bien, entonces se lo conoce como
síndrome post-COVID, COVID posagudo, COVID prolongado, COVID crónico o COVID persistente o en inglés long COVID, ¿bien? Entonces, estos pacientes mantienen signos y síntomas de la enfermedad 3 semanas después de finalizar la infección aguda o incluso pasando ese tiempo, llegando a 3 meses o más, ¿bien? ¿Qué es lo que caracteriza a este síndrome? Presenta distintos signos y síntomas, de los cuales los más frecuentes son la astenia, o sea, la debilidad característica que suele mencionar el paciente, ¿sí? La fatiga, la dificultad respiratoria, opresión torácica, dolores musculares o musculoesqueléticas, dificultad para la concentración y alteraciones del sueño. Estas son las más frecuentes. Se pueden presentar otros síntomas, ¿bien? Estos síntomas se manifiestan con intensidades variables, ¿sí? De acuerdo al paciente. No existe un patrón secuencial establecido, ¿sí? No es que se presenta primero fatiga, luego dolores musculares, ¿sí? No hay una secuencia, y no tiene una explicación fisiopatológica evidente tampoco, ¿bien? Hay muchas teorías, ¿sí? Se está buscando como la etiología o la razón de esta sintomatología persistente, y se calcula que podría ser justamente a consecuencia de esa respuesta inflamatoria exagerada que se da en el proceso infeccioso, que hablamos siempre de la tormenta de citoquinas, que lo que hace es que el cuerpo se defienda, produciendo reacciones inflamatorias o un síndrome de hiperinflamación, que suele ser la causal de un montón de problemas que se dan justamente a nivel orgánico durante la infección. Bien, entonces hay teorías que dicen que esta respuesta inflamatoria exagerada, o sea, la tormenta de citoquinas, que desde el principio se sabe que es como el hecho central del daño que se da a nivel multiorgánico, entonces también relacionan esta tormenta de citoquinas con estos síntomas posteriores ya a la inflamación, ¿bien? A la infección, perdón. Bien, entonces, cuando hablamos de síndrome post-COVID, ya les dije, no hay todavía una definición consensuada, y tampoco define, sí, o sea, se supone que si hablamos de un paciente post-COVID, hablamos de que finalizó la enfermedad y ya se curó, ¿no? Sin embargo, ese límite entre el final de la infección y la curación está como parcheado de grises, o sea, es como oscuro, porque si bien desde el punto de vista clínico el paciente está curado, el paciente no lo percibe así, porque sigue sintiendo una cantidad de signos y síntomas que a él, o sea, él no lo percibe como curación, ¿bien? Bueno, ¿cuáles son las respiratorias más frecuentes en estos pacientes? Las tres principales: el dolor torácico, la tos y la disnea, ¿bien? La disnea es la más frecuente entre los tres, por lo que podría estar relacionado principalmente por la alteración ventilatoria que se da a consecuencia de la infección, y también a nivel vascular, ¿sí? Y eso se asocia también con la debilidad muscular que se da por el periodo prolongado de reposo, ya sea en salas de internación o terapia intensiva.
Bien, esto también ya lo hablamos, sobre las alteraciones de la función pulmonar. Podríamos hablar, o sea, se va evidenciando que una de las principales consecuencias de la infección es la fibrosis pulmonar que queda a consecuencia de esa inflamación que se da a nivel del pulmón, ¿sí? Que quedan esas cicatrices y o sea, siguen habiendo teorías, todavía no se define completamente, pero es probable que la fibrosis pulmonar sea la causa principal de la alteración de la función pulmonar de estos pacientes. Bien, la pregunta que nos hacemos es si existen afecciones cardiológicas asociadas al post-COVID. Actualmente no hay evidencias que asocie el síndrome post-COVID con patologías cardiológicas o afecciones cardiológicas. La mayoría de los síntomas, que si bien pueden parecer cardiológicas, como por ejemplo la disnea, el cansancio, ¿sí?, que refieren los pacientes, se asocian más a una afección ventilatoria y al desacondicionamiento físico que tiene el paciente antes que una patología cardiológica. Esos síntomas generalmente se refieren a mediano o largo plazo en estos pacientes con síndrome de COVID prolongado. Bien. También existen manifestaciones neurológicas que están asociadas a este síndrome post-COVID, que es la cefalea, que es la más frecuente dentro de las afecciones neurológicas, el mareo, la astenia, que es esa debilidad general, y esto está asociado generalmente a trastornos cognitivos, que se habla de esa niebla mental, ¿bien? También anosmia, que es una patología un síntoma que se da dentro o sea, es un síntoma característico de la infección de COVID, que es la pérdida del olfato, y alteraciones cognitivas. Esto es una inestabilidad que tiene múltiples factores y puede llevar desde una afección vestibular a cuadros de mareos crónicos o subjetivos. Bien, y como les decía, la ageusia y la anosmia, que son características de los cuadros leves a moderados de infección de COVID. La pregunta sería, ¿son parte del síndrome post-COVID? Actualmente no se considera, si bien una vez superada la infección, estos síntomas se mantienen después de las 12 semanas, o sea, a partir de los 3 meses en adelante, se podría considerar como parte del síndrome post-COVID, aunque no se lo ve con mucha frecuencia. Es una disfunción que generalmente, como les dije, se presenta en los cuadros agudos de COVID leves y moderados, y generalmente predomina en el sexo femenino y en personas jóvenes. Bien, esto es algo que nos importa mucho, porque es acá donde nosotros vamos a ir a trabajar principalmente. Las manifestaciones musculoesqueléticas, que son una parte súper importante del síndrome post-COVID, porque es lo que son los signos y síntomas que más refiere el paciente en el síndrome. Y la pregunta es, ¿se espera un impacto en los servicios de rehabilitación? O sea, es importante un enfoque multidisciplinario siempre para tratar este síndrome, pero la importancia de un kinesiólogo justamente para poder abarcar estas alteraciones musculoesqueléticas y respiratorias son súper importantes, ¿sí? Lo que más se ve en estos pacientes, lo que manifiestan principalmente son artralgias, o sea, dolores articulares, pueden ser poliartralgias, mialgias, que son dolores musculares, calambres frecuentes,
contracturas musculares, dolor de espalda, dorsalgia, lumbalgia, cervicalgias, atrofia y debilidad muscular, fatiga y debilidad muscular persistente, que es uno de los síntomas más frecuentes en este síndrome post-COVID. He tenido pacientes que ya no tienen sintomatología respiratoria, la fatiga ha disminuido, pero no pueden salir de los cuadros de mialgias y artralgias. Tengo una paciente que ya va 6 meses post-COVID y que sigue viniendo a fisioterapia por los dolores de espalda que presenta, ¿sí? O sea, exacerbó, ella ya presentaba problemas de columna anteriormente, pero eso se exacerbó después de su internación y su posterior alta. Y, como les digo, o sea, hay mejoría, pero en algún otro momento exacerban sus molestias, aumenta su lumbalgia, vuelve su lumbaciatalgia, o pasa eso y me manifiesta la siguiente semana dorsalgias. Y le cuesta muchísimo volver a sus actividades de la vida diaria, si bien ya las está haciendo, pero lograr, digamos, hacer las mismas actividades que realizaba antes de la infección. Bueno, estas alteraciones se relacionan con la infección viral directamente, y también, como hablamos anteriormente, con las alteraciones inmunológicas en respuesta a la infección. Todas estas alteraciones de las que hablamos impactan en la capacidad funcional motora de estos pacientes, y eso también reduce la calidad de vida y la reincorporación laboral en muchos pacientes. Se ha hecho un sondeo y se ha visto que solo un 40% de los pacientes recuperados COVID a los 2 o 3 meses del episodio agudo pudo volver a su actividad laboral. Imagínense el impacto desde el punto de vista económico que puede llevar a un paciente joven y activo que tiene que realizar actividades laborales para poder mantenerse. Bien, ¿qué es importante? Algo que hablamos siempre, la rehabilitación precoz. Desde el ingreso al hospital poder identificar estos pacientes y realizar un tratamiento precoz desde el ingreso al hospital, en el momento en que sea adecuado la atención del kinesiólogo. Como habíamos hablado antes, existen momentos importantes, ¿sí? En donde el kinesiólogo debe ser parte del equipo, pero otros en los que no. Entonces, una vez que se considere por el médico tratante relevante la presencia del kinesiólogo, entonces estaría bueno hacer una rehabilitación precoz. Y principalmente en aquellos pacientes que ingresan a terapia intensiva para reducir justamente las secuelas que esto va a ocasionar. ¿Bien? ¿Qué tal hasta ahí? ¿Me siguen? Ahora somos más. ¿Me siguen sin problema? Hola, chicos. ¿Qué tal si me colaboran y me... Gracias. Me siento muy sola acá. Encima ya estoy en mi consultorio sola. La clínica está vacía. Entonces, para que no me dé miedo, por favor, por lo menos háblenme de vez en cuando. Fuerza, profe. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende bien hasta acá? Sí, me sigue. Súper bien. Perfecto. Bueno, continuamos, damos una pausita después. Ya estamos por llegar a la pausa. A ver, tengo un chat. Así es. Bien. Bueno,
Otro signo de pregunta, y de hecho que suelen preguntarnos nuestros pacientes, porque se habló muchísimo sobre los trastornos de coagulación que puede darse a consecuencia de la infección. Bueno, la pregunta es si estos trastornos pueden formar parte del síndrome post-COVID. Actualmente no se considera que sea un problema post-infección, ¿sí? Generalmente es una alteración frecuente de la fase aguda y son parte luego de la fisiopatología, ¿sí? Como les dije, en las guías prácticas actuales no se recomienda inclusive continuar con anticoagulantes de forma profiláctica después del alta del paciente, ¿sí? A no ser que el paciente presente evidencia de enfermedad tromboembólica. ¿Bien? Entonces, si el paciente pregunta, ¿por qué no tengo anticoagulantes? Es posible que este paciente no haya tenido evidencia de algún tipo de patología tromboembólica, entonces no se le indicó anticoagulantes profilácticos. ¿Bien? Otro tema bastante particular a tener en cuenta, porque yo recuerdo que al principio mis pacientes me manifestaban, yo decía que era un síndrome postraumático a consecuencia de la internación o de la terapia, pero se iba haciendo cada vez más recurrente. Eran justamente las manifestaciones psicológicas y psiquiátricas que presentaban estos pacientes. Muy características, muy raras para mí en su momento cuando todo empezó, pero después cuando ya empecé a estudiar y leí las investigaciones, todo tuvo sentido. Resulta ser que son trastornos muy frecuentes a nivel psicológico y psiquiátrico, y es importante que nosotros las conozcamos, porque a veces los familiares no pueden entender estas manifestaciones, ¿bien? Entonces creen que, o sea, no lo asocian con la enfermedad y creen que a su familiar se le zafó un tornillo, literalmente hablando. Entonces, existe sintomatología psiquiátrica que está causada por la infección del COVID, y puede aparecer de forma más tardía, aparece después de la infección aguda, o sea, una vez que se calcula curada la enfermedad, y puede persistir después de la infección. Por eso hablamos de que son parte del síndrome post-COVID. Y los trastornos más frecuentes son la ansiedad, depresión, alteración del sueño, problemas de concentración o atención, problemas de memoria, la habilidad emocional, lenguaje verborreico, ¿sí? Como cuando yo me emociono y hablo demasiado, eso significa verborragia, hablar con muchas palabras, ¿sí? Como una hemorragia verbal. Euforia, irritabilidad, síntomas relacionados con estrés postraumático, que es lo que yo consideraba que tenían, que suele ser todo ese estrés que presentan durante la internación, la terapia, o esa intranquilidad e incertidumbre por cómo evoluciona la enfermedad, lo que hace que terminen con este estrés postraumático, pero es parte con un montón de otros trastornos este estrés, ¿sí? O sea, todos estos, incluso otros, son manifestaciones psicológicas y psiquiátricas que se presentan después de la infección. Bien. Entonces, pacientes que tuvieron COVID, o sea, pacientes con COVID y estancia en terapia intensiva, la pregunta es, ¿existe diferencia entre el síndrome post-COVID y lo que nosotros conocemos como síndrome post-UCI, que generalmente afecta no solamente a los que tuvieron COVID-19, sino a muchos otros enfermos, que es a consecuencia de la estancia prolongada en la terapia intensiva, la sedación, la ventilación, ¿sí? Y el tiempo de reposo obligado,
le lleva a un síndrome post-terapia. Bien, entonces, de repente está bueno hacer la comparativa y ver si hay una relación o diferencias, como para poder entender si nuestros pacientes tienen un síndrome post-UCI o post-COVID. Bien. El síndrome post-UCI, lo que se conoce con las siglas PICS, es una entidad clínica que afecta a un número importante de enfermos críticos, o sea, aquellos pacientes que pasaron por terapia intensiva. Casi a la mitad de los pacientes que pasan por terapia intensiva se presenta posterior a eso el síndrome post-UCI. Las características, o sea, se caracteriza este síndrome por las secuelas físicas que generalmente, o sea, principalmente son respiratorias y neuromusculares, ¿sí? O sea, asociándose a la ventilación mecánica y a la sedación, a los relajantes musculares que se le colocan para poder ventilar a los pacientes. Entonces, justamente esas son las causas de que los trastornos sean principalmente respiratorios y neuromusculares. Además, también van a existir trastornos cognitivos, como alteraciones de la memoria y atención, psíquicos, ansiedad, depresión, estrés, ¿sí? O síndrome de estrés postraumático, que se ven a la alta de la terapia. Y eso persiste a lo largo, persisten en un tiempo, e impactan de forma negativa en la calidad de vida en los pacientes y en sus familias. Esto es como un resumencito para que se entienda lo que produce el síndrome post-terapia o post-UCI, que exacerban las secuelas de la enfermedad de base. Eso impacta desde el punto familiar, social, lleva a secuelas cognitivas y psicológicas, la necesidad de utilidad de dispositivos, etc. Bien, entonces, comparemos con lo que sería lo que provoca la infección por SARS-CoV-2 grave, o sea, aquel que produce una neumonía, una patología a nivel pulmonar, que generalmente lleva un síndrome de estrés respiratorio, lo que va a llevar a la necesidad de apoyo ventilatorio al paciente, por lo que se le tiene que sedar al paciente para colocar una ventilación protectiva, y lo deja en reposo durante el tiempo de evolución de la enfermedad. ¿Bien? Esto justamente conlleva lo mismo de lo que hablamos con el síndrome post-UCI, a desarrollar debilidad muscular adquirida, ¿bien? Por el tiempo de estancia en reposo, ¿sí? También va a haber aparición de agitación y delirio, y a veces eso mismo lleva a una dificultad de la retirada de la ventilación mecánica e incrementa las estancias en terapia, la morbilidad, incluso la mortalidad. Es muy frecuente el deterioro cognitivo, y eso va a afectar la función ejecutiva, la memoria y la atención. Bien. La rehabilitación cognitiva de estos enfermos constituye un importante elemento para evitar justamente secuelas a largo plazo. Y el abordaje precoz de un terapeuta físico para la movilización precoz, que se recomienda en todas las guías prácticas clínicas justamente para mejorar los resultados y evitar las secuelas de estos enfermos que sobreviven al alta de la terapia. Bien, las diferencias entre ambas, en conclusión, no existe, o sea, hasta ahora no se podría decir qué trastorno se debe al COVID o a la estancia en terapia, o al síndrome de terapia. Las dos se relacionan, entonces generalmente tenemos que tener en cuenta que si un paciente presentó un cuadro de COVID grave que requirió cuidados intensivos, tenemos que tener en cuenta que puede desarrollar estos trastornos y este síndrome y empezar a buscar alternativas como para ir previniendo estos posibles trastornos o secuelas.
Bueno, se habló mucho al principio de que el COVID no afectaba a los niños en las primeras, digamos, las primeras investigaciones o en las primeras noticias que escuchábamos, decían de que los niños no eran afectados. Después salió la versión de que los niños presentaban cuadros asintomáticos, que no les daba una secuela incluso post-COVID, hasta que unas semanas después del inicio de la pandemia, se presentaron los primeros casos en donde surgió una nueva enfermedad pediátrica inflamatoria, multisistémica, que tenía expresión y gravedad variable, que se asociaba a la infección previa a COVID, o sea, un síndrome inflamatorio que se daba a consecuencia de una infección primaria por COVID-19. Y se le denominó en español como síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico vinculado al SARS-CoV-2. Esto es lo que, o sea, digamos, este sería el síndrome post-COVID en niños, ¿sí? O sea, cómo se presentan los niños el síndrome post-COVID. Es poco frecuente, pero sí existe. En principio se confundió con unas enfermedades similares, como la enfermedad de Kawasaki, el síndrome de shock tóxico y el síndrome de activación macrofágica, lo que dificultaba mucho el diagnóstico. Pero luego se asoció a la infección de COVID y se pudo hacer un diagnóstico diferencial. El cuadro clínico de esta enfermedad se caracteriza por astenia, linfoadenopatías, mialgias, elevación de parámetros inflamatorios y también neutrofilia con linfopenia. Acá les puse un cuadrito como para que puedan diferenciar o saber cuáles son los síntomas y signos persistentes, frecuentes en este cuadro, ¿sí? Fiebre, esta es una característica que se mantiene, ¿sí? La fiebre puede presentar conjuntivitis, inflamación de ganglios, edema, dolor abdominal, tos y dificultad para respirar, inflamación de labios y garganta, manchas en la piel, cefalea, o sea, dolor de cabeza y confusión. Bien, otras manifestaciones clínicas que pueden incluirse, que son menos frecuentes dentro del síndrome post-COVID, son las persistencias de síntomas digestivos, como dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, que no es muy frecuente como los otros síntomas que hemos mencionado, pero pueden presentarse en algunos pacientes. También manifestaciones dermatológicas, que pueden ser exantemas, o algo que se habló también bastante es la caída de cabello, que es el efluvio telógeno. ¿Bien? Bien, entonces como para ir redondeando, la pregunta sería, ¿cuál sería la mejor forma de organizarnos para poder asistir a estos pacientes o hacer un seguimiento de estos pacientes que van a presentar manifestaciones crónicas? Serían como sugerencias para nuestro sistema sanitario. Sabemos que esta patología es de carácter multisistémico, o sea, este síndrome del post-COVID es multisistémico. En el proceso de atención al paciente debe participar múltiples especialistas. Si hablamos multisistémico, tenemos que hablar de un grupo de trabajo multidisciplinario, ¿sí? Con distintos especialistas, encarar distintas dimensiones, y lograr cuidados individuales que faciliten una atención integral del paciente, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida. Entonces,
lo ideal sería que se definan protocolos de trabajo y vías clínicas de actuación que asegure la coordinación entre las distintas especialidades y los diferentes niveles asistenciales, incluyendo la esfera sanitaria y social, ya que este síndrome altera todas las dimensiones del paciente prácticamente. Bien, acá vamos a darnos un break de 10 minutitos para descansar un poquito el cerebro. No sé si tienen preguntas. Chicos. Yo no tengo ninguna, profe. Ah, bueno, perfecto. Y si no hay preguntas, ahora es 1:15, volvemos y 25, ¿les parece? Dale, profe. Está bien, profe. Genial, vayan. ¿Se encuentran ahí? Sí, profe. Ya regresaron. Bien, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que hablamos? ¿Ninguna? Bueno. Entonces continuamos. Esto es ya para ir afianzando lo que hablamos, ¿sí? Para ir redondeando. Bien. Como dijimos, no existe una denominación uniforme todavía, ni una definición precisa para este cuadro que nosotros denominamos síndrome post-COVID, ¿sí? Pero se lo sigue estudiando, se está, o sea, digamos que se le está dando cada vez más forma. Las manifestaciones respiratorias son las más frecuentes, tanto en forma de síntomas, que sería la disnea la más frecuente, o la tos, o también como persistencia a nivel de pulmón, o sea, como lesiones pulmonares, que se van a evidenciar en las pruebas de imágenes o alteraciones de la prueba de función pulmonar. ¿Bien? Generalmente estos pacientes, por lo menos los que estuvieron pasaron por la estancia de unidad de cuidados intensivos, tuvieron un COVID severo, generalmente presentan alteraciones a nivel de imagen y a nivel de la función pulmonar, que se hace persistente incluso después de los 3 meses, y que ya no manifiestan esa fatiga que presentaban en las primeras semanas, pero que si se le realiza, por ejemplo, el test de los 6 minutos, se evidencia que existe todavía alteraciones. ¿Bien? En pacientes que cursaron con neumonía o refieren disnea, en su seguimiento puede valorarse, además de una radiografía de tórax, la espirometría y el test de difusión. ¿Bien? Otras manifestaciones, hablamos de las manifestaciones neurológicas, de las psiquiátricas, que hay que tener bastante en cuenta, gastrointestinales, las disfunciones de olfato y del gusto, que pueden prolongarse durante meses posterior a la infección aguda. El síndrome post-COVID es particularmente frecuente, como ya lo dije, en esos pacientes que pasaron por la UCI, y muchos de sus síntomas son superponibles a los que se encuentran con otras enfermedades y
sobreviven a estancias prolongadas de UCI, o sea que podríamos asociarlo al síndrome post-UCI, ¿bien? También hablamos sobre la infección, o sea, el síndrome post-COVID en niños, que el hecho de haber presentado, o sea, hay pacientes, perdón, hay niños que presentaron una infección previa de COVID y que tras su resolución inicial presentaron cuadros inflamatorios tardíos. Eso ocurrió por lo menos en 1% de los enfermos pediátricos, y esto es lo que se denomina en castellano síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que está vinculado al SARS-CoV-2. Bueno, y también les pase acá cómo se encuentra en la literatura en inglés, ¿bien? Y se parece mucho a la enfermedad de Kawasaki. Habrán escuchado en los medios en su momento cuando se presentó. Bien, y como dijimos, que como sugerencia o como opción o como para que tengamos en cuenta como terapeutas, sería interesante que a nivel, o sea, las autoridades sanitarias estimulen la formación de grupos de investigación translacional sobre la naturaleza, el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de este síndrome, ya que obviamente como es nuevo, todavía no puede llegar a definirse completamente. Hasta acá, ¿no hay preguntas? Antes de ir a redondear los puntos, me gustaría que puedan interactuar conmigo. Se están terminando nuestras clases teóricas y ustedes siempre están muy silenciosos. ¿Chicos? No. Mari Carmen. ¿Por qué no Para me mí cuentas? está todo muy claro, profe. Ay, gracias, Mari Carmen. Pero me gustaría ver si me cuentan un poco sus experiencias con sus pacientes. Ya están viendo pacientes post-COVID, los vieron, lograron evidenciar temas que hablamos en clases anteriores, pudieron aplicar algunos de los test de los que hablamos, como pruebas funcionales, o armaron un protocolo de tratamiento en base a lo que ya fuimos hablando. Me gustaría conocer un poco sus experiencias para poder hacer un poco más dinámica la clase, o si no, me paso hablando y de repente parezco, o sea, yo me siento sola. Necesito que sea un poco más dinámico, así sé si realmente a ustedes le está llegando la información que le estoy dando. Particularmente, profe, yo trabajo con adultos mayores y muchas de las técnicas que usamos y que se habló en los cursos, en el diplomado, voy utilizando, porque casi todos los adultos mayores, ya que no sean post-COVID, igual presentan muchas características de lo que hablamos, ¿verdad? Así, ¿vos hiciste la geriatría también? Sí, el de geriatría también hizo. Ah, perfecto, perfecto, genial. Bien, ¿y alguien más? Dice Ana Luz, que es estudiante. Bueno, entonces en el práctico vamos a colaborarte para que ganes experiencia. ¿Alguien más? Eliana, Elena. Lore. Creo que todos están tomando sidra, profe. Me parece que sí, ¿eh? Yo no sé si soy la única sonsa que está en el consultorio. Y bueno, no quieren hablar, me parece. Bueno, les voy a dar la oportunidad
de que elaboren o su pregunta o su colaboración en unos minutos. Entonces voy a concluir estos puntos. Voy a compartir la información que hay, que incluso hay en internet, sobre el manejo de post-COVID o COVID, síndrome post-COVID o COVID persistente en otros países, ¿sí? Esto les va a servir inclusive para que ustedes lo puedan compartir con sus pacientes, para que ellos se identifiquen, o sea, identifiquen los síntomas o signos y puedan definir si en realidad están pasando por un síndrome post-COVID o un COVID persistente. ¿Bien? Entonces, como les dije anteriormente, o sea, para poder definir o entender qué es el síndrome long COVID o COVID persistente, es un síndrome que se caracteriza por la persistencia de los síntomas de la infección aguda, o sea, del COVID-19 por semanas o meses después de la infección inicial, o inclusive la aparición de los síntomas tras un tiempo sin ellos. O sea, superó la tos, superó la fatiga, el dolor de pecho, unas semanas, 2, 3 semanas, vuelve a aparecer. ¿Bien? Su aparición no está relacionada a veces con la gravedad de la infección inicial, por lo que puede afectar tanto a pacientes leves como a pacientes graves. ¿Bien? Si bien los pacientes graves presentan con mayor frecuencia este síndrome, no hay que dejar de ver a esos pacientes o dejar de vigilar a esos pacientes que presentaron cuadros leves. Ya que, como hablamos anteriormente, aquellos pacientes que pasaron por terapia intensiva, generalmente, aunque no fuese literalmente el COVID persistente, pueden presentar o tienen más posibilidades de presentar un síndrome post-UCI que es muy similar. ¿Bien? Afecta a personas de cualquier edad, aunque aparece con mayor frecuencia en edad media y en mujeres. Y esto produce, como ya hablamos, un elevado impacto en la calidad de vida del paciente y en el ámbito laboral y social del paciente. Porque como hablamos anteriormente, casi la mitad de esos pacientes después de la infección no se logra incorporar a sus actividades laborales de forma inmediata, incluso mediata. Pueden pasar meses para que esos pacientes puedan reactivarse tanto en sus actividades de la vida diaria o en sus actividades laborales. Y imagínense el impacto social en una persona de mediana edad, ¿no? Aproximadamente 1 de cada 5 personas tiene algún síntoma tras 5 semanas de infección. Estamos hablando de casi un mes y medio después de la resolución de la infección, ¿bien? Y aproximadamente 1 de cada 10 personas tiene algún síntoma tras 12 semanas de la infección. O sea, estamos hablando 4 meses post-COVID y presenta algunos de estos síntomas. O sea, no podemos hablar de que un paciente no presenta síndrome post-COVID, ya no lo va a presentar si en las primeras semanas, 4, 6 semanas, hasta 12 no está presentando síntomas, porque hay evidencia de hasta que después de 12 semanas pueden presentarse síntomas. Y se describieron un gran número de síntomas, que ya lo hablamos, que están asociados a este COVID persistente. A nivel general, el paciente les puede presentar, si bien eso ya lo hablamos, es para ir redondeando puntos: cansancio, malestar general, dolor muscular y articular, mareos, fiebres, trastornos del sueño. A nivel respiratorio, tos, sensación de falta de aire, disnea. A nivel digestivo, que es el menos frecuente, pero se presenta, diarrea, pérdida o falta de apetito,
dolor de estómago. A nivel dermatológico, erupciones como exantemas, caída de pelo, debilidad o fragilidad de uñas. A nivel neurológico, lo que hablamos, dolor de cabeza, que es el más frecuente, niebla mental, dificultad para concentrarse, alteraciones del gusto y el olfato, parestesias, que saben lo que son las parestesias, esa sensación de hormigueo, y alteraciones del estado de ánimo. A nivel de oídos, ojos y garganta, dificultad para tragar, sonidos o pitidos en el oído, ojos secos o incluso conjuntivitis. A nivel cardiovascular, palpitaciones y cambio de tensión arterial. Estos síntomas no tienen, digamos, una secuencia, pueden fluctuar o persistir en el tiempo, empeorar con el esfuerzo físico y mental, ¿sí? Generalmente, o sea, no sé, bueno, quien no ha tenido experiencia le va a ser difícil, pero bueno, generalmente los pacientes refieren estar bien, en reposo con actividades mínimas, e incluso manifiestan que no tienen síntomas. Uno incluso le puede hacer la toma de signos vitales y el paciente está joya, pero al realizar algún esfuerzo físico o mental, inician los síntomas. Provocar la limitación de la capacidad funcional. Bien, y esto es otro material sobre los estudios aconsejados en el caso de que el paciente o nosotros mismos estemos sospechando que nuestro paciente presenta un síndrome post-COVID, ¿sí? Las pruebas de laboratorio, pruebas de imagen, las pruebas funcionales, todo esto lo estudiamos porque eso se realiza durante el proceso de la enfermedad. La valoración del estado emocional, la valoración de comorbilidades asociadas, situación funcional y social, y criterios de asistencia compartida. Bueno, eso nosotros acá difícilmente lo hacemos, pero es importante conocer. Dentro de las pruebas de laboratorio, lo que sería el hemograma, y esto es importante que lo tengan en cuenta, porque si ustedes tuvieron COVID o algún familiar, entonces cuando se hace la prueba de rutina, tienen que saber qué es lo que es importante que se pida, ¿bien? Dentro de lo que es bioquímica, la glucosa, los iones, urea, el perfil hepático, PCR, metabolismo de hierro, las hormonas tiroideas, ¿sí? El perfil renal, calcio, albúmina, vitamina B12, vitamina B3, vitamina D, perdón. También la coagulación, los parámetros de coagulación, el dímero D, y la serología, que es el PCR, en aquellos que no tuvieron PCR diagnóstica en COVID-19, también en esos pacientes sin PCR en inicio, se indica el test de ELISA, o bien se le pide IgG, IgM, ¿bien? La serología de la gripe también se le pide. A nivel de imagen es importante la radiografía, si bien la tomografía es la reina madre, la radiografía que se aconseja en mayores de 50 años, principalmente en aquellos varones fumadores y en pacientes que tras 3 semanas persisten con síntomas clínicos de neumonía a pesar de que estén recibiendo tratamiento, ¿sí? No es algo que se debe indicar según la Sociedad Española como rutina, ¿sí? Que bueno, creo que es innecesario irradiar al paciente de forma rutinaria, sin sospecha, ¿bien? La tomografía computarizada en pacientes que presentan sintomatología COVID persistente,
principalmente con sintomatología cardiorrespiratoria o pruebas funcionales alteradas. También se le pide angio-TAC si tienen sospecha de tromboembolia pulmonar o en pacientes que presentan el dímero D elevado y sintomatología. Se le puede pedir tomografía de cráneo o resonancia magnética en pacientes que presentan sintomatología neurológica, incluidas las cefalalgias, o sea, las cefaleas persistentes, o sea, que el paciente refiera que es un síntoma muy frecuente, o cefaleas conocidas en las que cambien las características de los mismos o presenten síntomas de alarma. La ecografía cardíaca en pacientes que presenten clínicas, si bien no es frecuente, de insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias u otra sintomatología cardíaca. Y la valoración ecográfica por aparatos según la sintomatología, estamos hablando de ecodoppler y demás, susceptible al estudio ecográfico. Las pruebas funcionales, que eso ya lo hablamos al principio, también se siguen indicando en COVID persistente, como el electrocardiograma, la espirometría, la capacidad de difusión pulmonar y el test de marcha de 6 minutos. La valoración del estado emocional, bueno, eso lo va a hacer un psicólogo, que se utilizan cribados o test de depresión, de ansiedad e incertidumbre, ansiedad ante la enfermedad, privado de adhesión a las recomendaciones sanitarias y estudio de la calidad del sueño. También es importante la valoración de las comorbilidades asociadas, como la valoración nutricional, la valoración de sarcopenia, que ustedes saben que es la pérdida de tejido muscular, valoración de la fragilidad en adultos mayores, que esos quienes hicieron el curso de geriatría manejan ya los test, y las vacunaciones, y la situación funcional y social que lo debe hacer un asistente social, ¿bien? Muy bien, las escucho. Me parece que hoy no hay representante masculino. Chicas, ¿qué tal? ¿Hasta ahí se comprendió bien? ¿Me pudieron seguir? Súper, profe. Excelente. Súper, profe, se entendió súper bien. Bueno, el material como siempre se sube a la plataforma, ahora yo ya le paso a la profe, está el video, y lo que les voy a ir pidiendo es que vayan repasando todo el material que estuvimos dando hasta ahora, para que nuestro práctico sea lo más nutrido y rico posible. Incluso subrayen sus dudas, a modo que se la puedan quitar a la hora del práctico en la próxima clase virtual, y que va a ser en enero, a ver, según el calendario, ¿verdad, profe? ¿Estás ahí? Sí, profe. Así es, profe. Seguramente. Porque la próxima clase nos cae, o sea, en 15 días. No sé ni qué fecha es, estoy perdida. Sí, yo voy a estar controlando, profe, y voy a estar avisando. Ahí está, la profe. La profe es el cerebro del... Bueno, hoy en realidad no fue nada corto, sino que estaba esperando que me aporten un poco, como para poder nutrir un poquito más la clase, pero veo que según la mayoría se entendió muy bien, o están con muchas ganas de ir a comer pan dulce y sidra. Así que si no hay preguntas ni nada, por hoy les libero. Dale, profe. Gracias, profe. Feliz Navidad y Me próspero parece año que nuevo, sí. profe. Gracias. Igualmente. Están Acá las urgidas. nenas están como locas, profe. No se Me puede imagino. hacer nada. Y si sacamos la fotito antes de despedirnos. Profe, Bueno. no, justo usé otra computadora y no tengo para quitar desde
La próxima clase voy a quitar. Bueno, la próxima toma la foto la profe. Entonces, que pasen muy felices fiestas, chicas. Tómense un Igualmente, descanso, profe. pero después repasen material. Agradezco como siempre su asistencia. Hasta luego. Chao, chao, buenas noches. Chao, profe. Profe, Chao, feliz Navidad chao. para todos. Gracias.